Bueno, esto sería el mito del Al, o sea, el mito de acá, situados acá, y lo que surge de la estructura energética nuestra. Ahora vamos a lo que surge de la estructura energética de Europa, encarnada en el mito de Edipo. Porque entonces... Fíjense de dónde viene Edipo, porque generalmente se habla del mito de Edipo, pero en mitología siempre hay que mirar la familia, porque el mito siempre es contextual y la familia da el contexto, si no, no se puede interpretar. Hay que ver de dónde salió, quiénes son los padres, los abuelos, hasta dónde llegamos. Entonces, miren de dónde sale Edipo. Los más antiguos que el mito remite son Agenor y Teléfasa, que son unos reyes del Asia cercano Oriente, pero del Asia. Agenor y Teléfasa. Agenor y Teléfasa tienen varios hijos, pero entre ellos tienen a Europa y a otro que se llama Cadmo y otros más. A Zeus le gustó Europa y va y la seduce, transformado en toro. Se transforma en toro y empieza a hacer así algunas cositas a Europa, y Europa se sube arriba de Zeus, transformado en toro, y en cuanto se sube, Zeus se mete en el mar y se va, atraviesa el Egeo y llega hasta Creta, y se bajan en Creta y vuelve a su forma humana. Y fundan ahí, tienen hijos, tienen al famoso Minos y a otros más, y fundan una civilización ahí en Creta, al sur de Europa. Entonces Agenor manda a todos los hermanos y a Teléfasa a buscar a Europa y les dice: tráiganla, y si no la ven y no la traen, no vuelvan. Y se van todos con Teléfasa y todos los hermanos. El asunto es que van por tierra, entonces se van quedando los hermanos, van fundando países, qué sé yo. El último, y el Teléfasa se muere, y el único que llega un poco más cerca, pero por el territorio, por el continente, es Cadmo. Y finalmente está cansado Cadmo de andar buscando Europa, y un oráculo le dice que encuentre una vaca que tiene una luna en su pelaje, en la cara, y que la siga, y cuando la vaca se eche, funde una ciudad ahí. Bueno, entonces van y encuentran a la vaca, por supuesto, en la ciudad, y se casa con armonía. Y funda la ciudad esta, Tebas, y se casa con Armonía, hija de Afrodita y Ares, o sea, Marte y Venus. Armonía. Y generan una dinastía que gobierna la ciudad de Tebas. Pasan 3 o 4 generaciones y uno de los descendientes es Layo, y otra de los descendientes es Yocasta. Son 2 descendientes de Cadmo por distintas vías. Layo y Yocasta, padres de Edipo. De ahí viene Edipo. Por eso nosotros decimos que Edipo es un mito de Europa, porque es descendiente de Europa. Claro, es descendiente de Europa. Los nombres Agenor y Teléfasa dan algunas pistas interesantes, que son esos reyes asiáticos, o sea que el origen de Europa lo remitían al Asia, los antiguos, los que han elaborado estos mitos. En Asia, Agenor tiene que ver con la bravura, con todas las cualidades necesarias para el avance, para digamos, la actitud conquistadora. Y Teléfasa es un nombre, tiene que ver con la idea de una luz que resplandece, que se manifiesta, que ilumina desde lejos. Eso así, llevándolo a 2 fórmulas, uno puede pensar en el avance militar y el avance cultural. Conquista militar, conquista cultural. Reyes originarios. Origen de Europa, ¿no?
Origen de Europa. Hija directa Europa de estos dos reyes. Y Europa puede traducirse como la que se ve amplia, la que se ve, la de amplia mirada, pero en el sentido de mirada expansiva, la que uno lo puede forzar un poco y la que ha impuesto su mirada, la que ha, La buena. como digamos, nominado, porque uno se descubre de estas cositas que, por ejemplo, uno dice cercano oriente. Ah, pero cercano oriente ¿para quién? ¿Para nosotros desde acá? Claro. No, es cercano oriente y todos lo llamamos cercano oriente, sin ningún inconveniente. Era Turquía. Sí, por ahí. Sí, claro, Lo que que es es Turquía. Palestina, Israel. Vienen de ahí, no, un poquito más, de Turquía, por ahí, Agenor y Telefasa. Lo que hoy es Turquía. Ah, sí, Agenor y Que Telefasa, nosotros le decimos sí. cercano oriente y es lejísimo de acá. ¿Cómo va a decir cercano oriente? Es un oriente, es casi tan lejos, es más o menos lejos como Japón, yendo por el otro lado. ¿Por qué le vamos a decir cercano oriente? No tiene sentido. Eso es telefasa. Eso es telefasa. Desde lejos, El avance fasa, que es cultural. la manifestación, la luz, la aparición. Sí. Desde lejos domina, digamos así. Una luz que... De gas y de teléfono. Sí, parece. Sí, Un claro. canal de televisión, parece. Claro. Domina desde lejos, no nomina desde lejos. Y el otro va y conquista, Agenor. Por eso el carácter de Agenor está claro, el mito lo pone clarito. La manda a la mujer y a todos los hijos a buscarla a la otra hija y no vuelvan si no la encuentran. Listo. Así nomás. Ese es el origen. Bueno, entonces vayamos los padres ahora de Edipo ya, a ¿no? Layo y Yocasta. Sí. Sí, vamos. Que sería qué hace Layo cuando se entera que va a tener un hijo. Layo, descendiente de Cadmo, rey de Tebas, es advertido por el oráculo que si tiene un hijo, éste lo matará. Por tanto, Layo evita mantener relaciones con Yocasta, la reina, pero esta, enojada, lo emborracha para llevarlo a la cama y queda embarazada. Layo. Bueno, Layo sabemos que la etimología es el izquierdo. Seguimos pero con la después se va a misma entender más. idea de que el padre, Layo, es el Estado, la madre, Sí, sí, Yocasta, es el territorio y Edipo, hijo, es el pueblo. Entonces, Layo, descendiente de Cadmo, es advertido por un oráculo que dice: el hijo lo matará. O sea, esa forma que representa Layo del Estado, el pueblo la va a destruir. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué forma es la que representa Layo del Estado? Layo es el rey, es un rey. Es un sistema monárquico o, si uno quiere, aristocrático, oligárquico, con, digamos, una o dos familias que dominan. Todos esos hijos y descendientes son todos de la misma familia. Entonces es un sistema monárquico aristocrático. Ese sistema monárquico aristocrático, el oráculo dice que el pueblo lo va a destruir. Por tanto, evitando ver al territorio, o estar con el territorio. claro, porque el pueblo nace del territorio, digamos, es engendrado en el territorio por esa organización. Claro. Entonces él evita que el territorio genere al pueblo, pero la tierra misma lo emborracha. O sea, yo lo interpreto así: el sentimiento que genera la tierra, pues la borrachera es algo fuera de, digamos, cuando uno pierde el control, digamos, racional. Entonces el sentimiento genera igual el pueblo. Ella un poco lo engaña, pero en realidad eso quiere decir que el gobernante se sirve de ese sentimiento. Porque supongamos que Layo tiene que ir a una guerra, va a apelar: muchachos, somos todos de Tebas, vamos que lo tenemos que ganar. Y bueno, con eso crean el pueblo, porque al final la gente se empieza a juntar y a hermanar a partir de un sentimiento hacia esa tierra y hacia su propio gobernante. Entonces,
lo crea igual. O sea que Edipo nace igual. Bueno, a ver, apenas nacido, Layo atraviesa y ata los pies del niño y lo abandona en el monte Citerón para que muera. Claro, una vez que nació el pueblo, ahora lo tiene que controlar, tiene que hacer algo con eso. Entonces, justo los pies, aparecen nuevamente los pies, símbolo de lo colectivo. Entonces, lo que hace es agujerearle los pies y pasarle un hierro atado con una cadena en los pies. O sea, símbolo más claro de la represión no hay. O sea, claro, es como no lo deja caminar. Es como inmovilizar al pueblo, inmovilizar lo colectivo. Inmovilizar es como con un hierro, una barra de hierro. Es como también decirle al del oráculo, de alguna forma te estoy cumpliendo. El oráculo le había dicho que el lo hijo va a lo va a matar. matar. El hijo lo iba a matar, ¿eh? Por eso, no, como decirle, claro, no vas a poder, o sea, se trata de controlar, claro. Sí, es oponerse al oráculo, intentar oponerse al oráculo. ¿Y el oráculo qué simbolizaría? El oráculo es como la legalidad universal, digamos, es la ley del cosmos. El destino. Sí, o lo inevitable. La matriz. Como lo que también dijo el otro rey, también le hizo un oráculo. Claro, el otro rey hizo un oráculo igual que Apolo. Este es el oráculo de Apolo. El otro rey se llama Koch, tiene otras características, pero hace lo mismo, ¿no? Porque los dioses hacen eso. Perdón, ¿nunca tienen otra posibilidad a los que le dicen el oráculo? Porque siempre me dicen, mirá que te van a matar. Bueno, ok, o sea, yo hago lo que vos me digas, pero tipo, no hay una forma de hacer lo que vos me digas sin que me maten. Y no, porque es como la legalidad del cosmos. Son las cosas básicas que no se pueden violar. Y él trata de violarla, Layo. O sea, lo intenta matar, se lo saca de encima, se lo da a un tipo para que lo tire en el medio del monte, pero el oráculo se cumple igual. No, digo esto porque vos siempre decís que hay como dos destinos, ¿no? O sea, ¿por qué siempre ellos tienen ese y solo ese? O sea, nunca, o por lo menos, digamos, en esa cultura, o sea, esa fatalidad de decir, bueno, no tenés otra que esta que morirte. Bueno, loco, pará. No, pero pará, lo que pasa es esto. En la etapa esta, cuando se elaboran estos mitos, la idea de la legalidad cósmica es cíclica cerrada. Es decir, los griegos piensan que la historia, el mundo, se da en forma de ciclos, pero el ciclo vuelve al punto de partida. Nunca cambia nada. Entonces nunca cambia. Es el eterno retorno de lo mismo. Cada vez va a pasar siempre lo mismo. Entonces no se puede salir. Nosotros, hoy en día, tenemos otra visión. Hay ciclo, pero el punto de llegada no coincide con el punto de partida, sino que está en otro nivel, está más allá. Hubo una historia en el medio que permite no volver al mismo lugar. Entonces eso permite que haya dos destinos. Porque podés subir a la vueltita de arriba, y entonces, o quedarte en la misma. Si te quedás en la misma, repetís y vas al mismo lugar. Pero podés saltar a la vueltita de arriba y hacer una espiral, y no un círculo cerrado. El círculo es abierto, en algún punto se abre, y entonces cada vuelta no es igual a la anterior. Esa es una visión que tenemos hoy en día nosotros los astrólogos, algunos astrólogos. Los griegos no la tenían. Por eso el destino ahí es a rajatabla. Lo que pasa es que si uno interpreta en términos de lo colectivo, las reglas que pone el oráculo son cumplibles, porque están dentro de la misma vuelta. Las reglas estas que pone el oráculo están dentro de la misma vuelta. No plantean la cuestión de pasar o no a la otra vuelta, por lo menos. Está bien. El niño es hallado y salvado por un pastor, quien lo llama Edipo, y lo entrega a los reyes de Corinto, Pólibo y Peribea. Edipo significa pies hinchados o pies inflamados. Así que
sin olvidarnos, como nos pasaba con el al, que Edipo es acá un símbolo del pueblo, podemos pensar que el conflicto está siempre ahí latente o expreso, que nunca hay un estado de pueblo en donde todo está en una paz, digamos, abstracta, ¿no? Y que Pies inflamados, sí, y lo entrega los... Polio y Peribea, donde pasa toda su infancia y adolescencia, significan, hacen referencia al buey, los dos nombres. Sí. Quiere decir alrededor del buey y muchos bueyes. O sea, buey. ¿Qué es el buey? Es el toro castrado. O sea que el pueblo está, digamos, sometido a una situación de toro castrado, o sea, de trabajo. ¿Para qué se lo castra el toro? Para que toda la energía vaya al trabajo, ¿no? Entonces, acá está en un estado completamente fuera de eje porque no sabe quién es, está viviendo con alguien que cree que son sus padres, pero no son, y en un estado como digamos de enajenación y de debilidad asociado a esto del buey, ¿no? Como animal castrado. Así que ahí en esa situación Edipo está como... Fíjense que acá... disgregada todas sus energías. No podían tener hijos. Claro. Por eso les entregan a Edipo. Sí. Fíjense que acá, en este mito, el pueblo, o sea, el héroe Edipo, no sabe quién es. No tiene una identidad ganada a los 5 años. No tiene una abuela que le dice quién es. Como pasaba con el No tiene la menor idea. Cree que sus padres son otros. Vive en un estado de inconsciencia respecto de sí. No tiene una conciencia para sí mismo. Tiene una conciencia en sí nomás. Tiene conciencia pero no sabe quién es. Totalmente distinta a la situación del héroe nuestro, que sabe quién es de entrada. Esto plantea un montón de interrogantes acerca del estatus de lo inconsciente, porque toda la teoría psicoanalítica se basa en el mito de Edipo para postular la existencia de una capa inconsciente, tanto personal como colectiva, y nuestro héroe no tiene eso, no tiene esa capa, lo cual plantearía, solamente lo dejo picando, pero plantearía la posibilidad de que, dada nuestra matriz dinámica energética, acá lo inconsciente juega otro papel o no juega ningún papel, porque no tiene papel en el mito. En cambio en Edipo es esencial y tiene sentido eso. Sí, pensaba, Polio y Peribea, que dijiste que tenía que ver con el toro castrado. Sí, el buey. No, porque en el anterior mito también como que aparecen, digamos, antes de que el héroe vaya a conquistar su identidad, aparecen como los animales de pastoreo, el guanaco, sí. Y como en relación a lo que vos decías antes, como que el al hace con eso, o sea, no es inconsciente, hace con eso unas botas, ¿no? Claro. Es como, hay un contacto con el animal y hay una transformación de su animal, claro, para ir en busca de una solaridad o una identidad, pero como que hay un contacto con el animal diferente. Totalmente. Como si fueran esos primeros estadios, ¿no? de los claro, signos o de Aries o de Tauro también, como esa animalidad más inconsciente. Sí, eso aparece claramente acá. Él está al cuidado de los mamíferos, Cuando el al de chiquito nomás inventa la boleadora, el arco. Y los domestica. Y los domestica a varios animales, el ñandú, el guanaco. O sea, él está al cuidado, y el halcón, que le saca las plumas de la cabeza, y por eso los halcones no tienen plumas en la cabeza. El cóndor. Sí. Claro, le saca para ponerlas en la flecha. Sí, logra sacarle las plumas a la cabeza del halcón, por eso son pelados. Del cóndor. Sí. Entonces, es al revés. Ahí el al domestica a los animales y acá los animales lo cuidan a él. Hasta la edad adulta, hasta los 18, no se sabe a qué edad, pero que ya es grande como para irse, ¿no? O
O sea, hay una diferencia muy grande Sí. en los dos héroes. Bueno, cuando un amigo le dice algo, no te pareces en nada. Siendo ya joven, un amigo le dice a Edipo que no se parece en nada a sus padres. Ese comentario motiva a Edipo a ir al oráculo a preguntar por su futuro. Pero la sacerdotisa no lo deja entrar al templo y le augura que matará a su padre y se casará con su madre. Bueno. Aparece un personaje extraño, el joven el amigo, que le dice al pueblo que no se parece a sus gobernantes, ¿no? Con lo cual el otro el pueblo va al oráculo y no pregunta si es padre, si es hijo de esos padres, pregunta por su futuro, ¿no? Es llamativo. Pero ni siquiera puede entrar ahí. Le hacen el otro oráculo de que va a matar a ese estado monárquico oligárquico y se va a casar con el territorio. Se va a unir al territorio. Ante esa advertencia, Edipo se aleja de Corinto. En el camino mata en un altercado a su padre Layo sin saber que lo es. Bueno, continúa su viaje, vence a la Esfinge, azote de Tebas, resolviendo el enigma que ella proponía a los viajeros. Así que acá se empieza a cumplir el oráculo. Edipo mata esa forma del Estado. Pero no sabe lo que está haciendo. No sabe quién es. No sabe lo que está haciendo en el sentido de que no sabe el sentido profundo de lo que está haciendo. Sabe que está matando a un tipo, se lo encuentra en una ruta y por una pelea a ver quién pasa primero. Aparte no mata a tantos, no mata él solo, lo mata a muchos. Mata al que lleva... Al cochero y al padre. Al cochero y al padre. Y aparte como que es raro como que en vez de ir y preguntar por su pasado, pregunta por el futuro, como re capitalista. Fíjense la diferencia entre el Al que le pregunta a la abuela por su pasado para ir a enfrentar a esa situación, y el Al que, aunque le dicen que no se parece al padre, va a preguntar por su futuro. O sea, está negando el pasado directamente en la pregunta, ¿no? Ahora, claro. Edipo no sabe decir nada, pero sabe de lo general del pueblo, para seguir la interpretación, porque cuando la Esfinge le dice quién es el que camina primero en 4 patas, luego en 2 y finalmente en 3, él dice el hombre. Edipo muestra ahí una astucia y un conocimiento y una sabiduría de lo general. Sí, él no, exacto. Tal cual. Sabe decir, pero él logra vencer a la Esfinge. Pero fíjate una cosa, ¿cómo vence a la Esfinge y qué es la Esfinge? Esas serían las preguntas, porque es un animal muy enigmático que hace preguntas y que azota a Tebas, y que se lo había mandado a Tebas la diosa Hera, la esposa y hermana de Zeus. ¿Por qué había mandado el monstruo que asolaba a Tebas? Porque Layo, el padre de Edipo, antes de que pasara todo esto y antes de que estuviera con Yocasta, Layo, había tenido que huir de Tebas porque unos primos de él, unos gemelos, habían tomado el poder. Eran unos gemelos muy peculiares, uno era trabajador y hacía cosas útiles y práctico, y el otro era cantor, artista, poeta, y se peleaban a ver cuál era más eficaz y qué sé yo. El asunto es que los dos lograban hacer las cosas en conjunto. Caen en desgracia, pero el asunto es que mientras gobiernan ellos dos, Layo se refugia en la corte de otro rey y seduce a un niño, el hijo del rey, que todavía era un niño, que se llama Crisipo. A raíz de esa situación, el chico se suicida. Y Hera, enojada, o vaya a saber por qué, por ese hecho,
para castigarlo, cuando toma de nuevo el poder Layo, que después vuelve a tomar el poder en Tebas, lo castiga mandándole la esfinge, que agarra a todos los que entran y salen de Tebas y les hace una pregunta, y si no la saben contestar, los lanza a la abismo. Los liquida. Le planta la esfinge en la puerta de la ciudad. La ciudad de Tebas. Todo el que entre Entonces, acá. ¿qué quiere decir esto? Que esto nos da la pista de quién es la esfinge. ¿Por qué? Porque ¿quién es Crisipo? Crisipo significa pensamiento de oro. Hipo es en realidad caballo, pero los griegos, caballo de oro, pero los griegos, la metáfora del caballo la usan siempre para referirse al pensamiento. Cuando aparece en un nombre caballo, están hablando de un funcionamiento del pensamiento. Entonces Crisipo es el pensamiento de oro. ¿Y el oro qué es? Es el corazón. Es el pensamiento donde la mente está conectada con el corazón. No está separada del corazón. Es un solo ser. Crisipo. Entonces, lo que logra Layo es que se suicide ese pensamiento. Que, digamos, pierde ese pensamiento. Por eso se enoja Hera. Dice, ¿cómo perdés el pensamiento ligado al corazón? Te mereces que la esfinge te asuele tu ciudad. Que es como una representante del pensamiento, del intelecto, digamos, descolgado o desligado del corazón, claro, del puro le mandan, intelecto. como hacen siempre los dioses, ¿no? Le mandan con el mismo elemento le mandan el castigo. Claro. Le mandan una cosa que plantea adivinanzas, ¿no? Que plantea adivinanzas. Si el que no sabe responder, moriste. Y además la esfinge es un bicho que representa una cosa muy poderosa, porque son lo que en astrología son los 4 signos fijos, que son el electromagnetismo, digamos, representa el electromagnetismo. O sea, son las leyes de la naturaleza. Lo que Hera hace es decirle, sí, te desconectaste del pensamiento del corazón, ahora te vas a tener que enfrentar a la naturaleza. O vas a vivir todas tus interrogantes como enigmas a descifrar, como lo que la ciencia después hace, como que va descubriendo los enigmas que la naturaleza le ofrece. Y en ese sentido que vos decías, que son como enigmas, digamos, de un concepto estrecho de razón, ¿no? Porque eso es lo que hace Layo, estrecha la razón. Al producir el suicidio de Crisipo, se queda con un poquito de la razón, con esa razón binaria, puramente lógica, violenta, excluyente, sí, sin vuelo. Y entonces por eso por eso quería hacer caso también al otro para no tener hijos. ¿Cómo? No estaba pensando. Pero lo de sin vuelo tiene que ver con que la esfinge tiene alas, pero las alas no las sostienen en el aire. Tiene alas, pero no las sostienen en el aire. Puede volar. Porque tiene patas de bronce, unas alitas. Es un bicho medio ridículo. El asunto es que Layo, que además el nombre significa izquierdo, y que uno tiene la tentación de asociarlo al funcionamiento del cerebro, de la zona izquierda del cerebro, que es la zona del racionalismo más estrecho. Layo se llama izquierdo, o sea, reduce el concepto de razón humana a esa parte, a lo que sería el racionalismo. Y Edipo, cuando viene hijo de Layo, resuelve el enigma en sus mismos términos, con ingenio, sin duda, con habilidad, astucia y cierta sabiduría, pero lo resuelve en los mismos términos. Y es en tanto que resuelve en esos términos estrechos de razón que logra ganarse a Tebas, porque cuando los tebanos se enteran de que venció a la esfinge, dicen: acá tenemos al rey. Se hace rey. Claro. El rey había muerto hacía poco, perdido en un camino, no sabían dónde estaba. Viene este héroe, ¡pum! Edipo rey. Por supuesto, la viuda se casa con él, que es su mamá, Yocasta. Y así llega
el pueblo al poder. Es muy interesante lo que decís de esa razón, porque entonces es la razón instrumental. Instrumental. Ah, claro. Sí, instrumental. Le interesa a Crisipo, no importa nada, rompe el pacto de hospitalidad. Eso. Para los griegos es exactamente, rompe el pacto de hospitalidad. Sí, tal cual. Hace lo que, bueno, está bien, voy a tener un hijo, me va a matar, mátenlo, lo entrega, es decir, es el cálculo. Es el cálculo. El cálculo frío, instrumental. Esa es la razón de Layo y de Edipo. Y el pueblo europeo, ¿cómo llega al poder? Llega al poder cuando cae el antiguo régimen, en la Revolución Francesa. Inmediatamente después de la Ilustración y del surgimiento de la ciencia moderna. Y ahí está Edipo resolviendo el enigma inmediatamente antes de que llegara al poder, con la Revolución Francesa. El pueblo vence al Estado monárquico aristocrático, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sigamos. ¿Qué pasa? Al poco tiempo sobreviene una peste. Edipo consulta al oráculo, que se pronuncia: expulsad al asesino de Layo. Edipo decreta la expulsión del asesino y comienza a investigar de quién se trata. Así descubre a través del diálogo con el sabio Tiresias que él es el asesino, lo que es confirmado por una carta de Peribea. Yocasta se ahorca. Edipo se ciega con un alfiler tomado del vestido de Yocasta y parte al destierro acompañado por su hija Antígona, que lo guía. Así bueno, que ahora viene el la asunto es que viene una peste. Aquí entramos en la actualidad. Porque sí, lo anterior fue la Revolución Francesa y la toma del poder por parte del pueblo. Ahora viene la peste. En algún momento si no vino todavía, va a venir. Y el oráculo dice: expulsar al asesino de Layo. Por lo tanto, acá tenemos que ajustar el concepto de pueblo, porque ¿qué pueblo hace la Revolución Francesa? ¿Quién es el pueblo que hace la Revolución Francesa? Y que todavía está en el poder en Europa. Cuando digo Europa es Estados Unidos también y todo. El norte. Occidente, el norte. Es una especie de nueva oligarquía ampliada, es la burguesía, digamos, los dueños del capital, los que se apoderan del capital y logran en un punto vencer a esa clase aristocrática que se había desconectado de la producción. Entonces, un poco más suave en Inglaterra, un poco más abrupto en Francia, lo que se llamó después la burguesía, que se planteó a sí misma como pueblo, pero que, por ejemplo, no hubo, hasta entrado el siglo XX, no hubo voto universal, así que de pueblo muy poco, las mujeres no votaron hasta muy entrado el siglo XX en la mayoría de los países. No había voto, por ejemplo, en Estados Unidos no había voto para los indios tenían un cuarto de voto, los negros un medio voto, o no tenían ninguno, y así. O sea, en realidad el pueblo no desalojó al antiguo régimen, lo desalojaron los dueños del capital. Entonces esos son los que mataron a... Entonces el oráculo es revolucionario, porque dice: desalojen al que mató a Layo. Y el que mató a Layo es la burguesía, que ahora se ha transformado en una burguesía financiera puramente ubicua, rara, que no se sabe dónde está, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Entonces hay un mandato del oráculo acá, europeo, no es nuestro. Esta es la visión de ellos, europeo, que dice que desalojen a este sector que, haciéndose pasar por el pueblo, toma el poder y se transforma en Edipo Rey. Esto es Edipo Rey, está gobernando Edipo Rey. Bueno, y a partir de acá es todo fantasciencia, ¿no? Porque ¿quién es Tiresias? ¿No? Esa sería una pregunta interesante, que le hace ver al pueblo
europeo, no a nosotros, sino al pueblo europeo, y quizá nosotros también por otras razones, a quién ¿quién es? mató y con quién se acostó. ¿Y quién es? Hace Claro. ver eso. ¿Quién es? Igual la predicción es bastante poco feliz, ¿no? Porque Sí. Yocasta se ahorca, o sea que el territorio, no sé qué va a pasar. Bueno, pero eso que Yocasta se ahorca forma parte de esta burguesía financiera porque las fronteras pierden vigor en esta situación. Entonces Sí, que el el territorio se territorio- ahorque es como que decir el sentido de frontera, de tierra Sí. propia, se pierde bastante. Sí, el Yo sentido creo de que se puede. establecido. Claro. Como que no está en Sí. Europa muy... Sí, Y porque la concentración de la riqueza funciona por otros Por otros canales. canales que no tienen Claro. que De ver hecho, con es las como una fronteras. comunidad europea. Claro, además Ah, está sí, la comunidad. también. sí. O sea que lo territorial. Y el oráculo dice, bueno, que Edipo se ciega con un alfiler tomado del vestido de Yocasta, o sea, sería una especie de... Lo De que la uno tierra. puede pensar que en la ceguera de Edipo muchas veces puede responder a que acaba ese pensamiento binario, porque los dos ojos hacen mucha referencia a la visión polarizada. De ahí sale que todas las tradiciones exacerben y promuevan el despertar de un tercer punto, siempre que está como más allá y equidistante de los dos ojos. Desde un lado esperanzador, interesante, podría ser eso, la ceguera de Edipo responde a que un nuevo modo de pensamiento empieza a surgir, que no sea este pensamiento polarizado, y que Antígona funcione como la que le hace ver el otro lado algún otro lado que este estado layo edipiano no pudo ver. Porque Antígona es la guía de ese ciego. ¿Qué significa Antígona? Antígona es como el otro lado del genos, del clan, el otro lado de El anticlán. como si fuera así, Claro. hacerle afuera. ver Sí, digamos, una lógica, un conocimiento, una que no sabiduría responde al clan. que no responde a la sangre. Claro. Porque, digamos, toda esa visión de Edipo hasta que logra entender quién es, está determinada por el mamífero, porque él sigue sintiéndose hijo de Peribea y Pólibo. O sea, él está funcionando en un nivel mamífero, que es el nivel al cual corresponde ese concepto estrecho de razón. El concepto estrecho de razón responde a nuestra forma mamífera. Somos nosotros en tanto mamíferos que trabajamos con ese concepto estrecho de razón. Cuando vemos el otro lado, lo que muestra Tiresias, lo que le hace ver Tiresias, su verdad, ahí se supera el concepto de ese estrecho de razón, que era simbolizado quizá por los ojos, y hay otra mirada que ya no es clánica, que ya no es mamífera. La lógica clánica es una lógica mamífera. Entonces, Antígona podría representar eso. Sófocles, autor de la tragedia y de la otra que sigue a esta, cree eso. Por eso él anda por ahí por los caminos hasta que llega a Atenas, y en Atenas lo reciben como un héroe y lo muere ahí en Atenas, y su tumba era venerada, estaba en un lugar muy importante y le rendían culto a Edipo. En la tragedia de Sófocles, ¿no? En la tragedia de Sófocles. O sea que Sófocles dice, miren que en realidad es como que se limpia, ¿no? Sabio. Claro, se vuelve sabio finalmente, el pueblo. Ahora, Edipo también es ese pueblo extraviado, ¿no? Claro. Sí. Suicidado, de algún modo, desterrado, Sí. por no haber querido saber. A pesar de que se lo dice Tiresias. Sí, él lo niega mucho hasta que al final no tiene más remedio. Exactamente. Sí, es toda una Todo el pelea. tiempo vive en un saber no sabido, porque él sabe, o sea, cuando el otro el amigo le dice que no se parece, ya él también lo había pensado. Claro, pero lo niega. Lo niega y aparte va a pensar Sistemáticamente. por su futuro.
Y cuando se casa, que para mí también Yocasta sabía que era su hijo y se ahorca cuando llega al final de que se descubre la verdad. Bueno, eso no Sí, se sabe. eso pues a mí Posiblemente la Tierra siempre sabe. Claro. Es posible. Por lo pronto ella quiere disuadirlo de que él siga. Sí, averiguando. le dice, no averigües. Deja, ya está. No te comportes Igual la como abuela, los hombres, comportate como los hombres razonables que hacen hacia adelante lo que hicieron en el pasado. Hacen en el futuro lo que hicieron en el pasado, le dice Yocasta. Es totalmente conservadora la posición. Una pregunta, porque están bastante bien descritos a partir de la Revolución Francesa en adelante, pero antes, por ejemplo, la época de la Edad Media y demás, ¿aparece? Y yo creo que el atravesamiento del cristianismo pone otra lógica en juego que deja como en suspenso esta lógica durante 1500 años, 1000 años más o menos. Y después se recupera eso en lo que se llama el Renacimiento. Vuelve a renacer este mito que nunca se había perdido del todo, pero que no tenía peso, ¿no? No tenía peso. No tenía peso en lo que es Europa Occidental, que es un pedacito muy chiquitito, pero sí tenía peso en el Imperio Romano de Oriente, que duró hasta 1452. Lo que nunca se perdió es la cualidad de Agenor. Eso nunca se perdió. Claro. Que era La conquista militar. Origen, Europa. sí. La conquista militar es lo masculino de Europa. Y la conquista cultural es lo femenino de Europa. Lo femenino. Y eso se hace, para nosotros es muy fuerte en el momento de la conquista. Porque Claro. ahí es donde lo sentimos en cuerpo, alma, relaciones humanas y muy vívido. Se podría decir. La conquista vino como Agenor y Telefas a visitarnos. Hola, estamos acá. Se podría decir que Nosteg es Edipo. Perdón. Claro. Así como hay como, o sea, vos estás tratando de hacer un análisis situado, Sí. pero a nivel, digamos, estado, pueblo, territorio. Así como hizo Freud con Edipo, ¿se puede hacer lo mismo con el AL? O sea, a nivel inconsciente. Esa es la pregunta que enseguida surge. Claro, si el psicoanálisis tomó todo esto y armó una psique, Claro. un psiquismo, Un modelo del psiquismo. un modelo humano psíquico, ¿se podrá hacer lo mismo con nuestro mito? Es posible, pero una cosa que me parece a mí es que ellos, con la matriz de ellos, que es una matriz de conquista, el deseo de ellos es conquista, ¿no? Todo el tiempo están conquistando. Él sale de Corinto, mata a un tipo que se le interpone, hace que se mate la esfinge y conquista el poder. O sea, es un deseo de conquista. El nuestro era un deseo de casarse. Donde yo ya venía, de acordar, donde el héroe ya venía mezclado, ya era mestizo. Edipo no es mestizo, es puro. Claro, es un solo polo, no tiene identidad todavía, la tiene que conquistar. Él tiene que conquistar quién es. En cambio, el AL no, el AL ya la abuela le cuenta quién es. Lo único que tiene que hacer es realizarla, tiene que hacerla real nada más, ponerla en juego, pero ya es un mestizo, tiene que generar la relación. Yo creo que en el mito nuestro no hay mucho. O sea, digamos, perdón. Entonces, lo que yo creo es que si uno intenta hacer eso mismo que hizo el psicoanálisis acá con nuestro mito, nosotros más bien vamos de lo colectivo a lo personal. Y ellos van de lo individual, de lo singular, a lo colectivo. Ellos piensan como matriz, ¿no? Ellos piensan desde lo singular hacia lo colectivo. El Estado es solamente una construcción de los individuos. Es por contrato, por lo que fuera, pero el Estado surge de los individuos. Lo real son los individuos. Y yo creo que acá es la matriz inversa y acá lo real es lo colectivo. Y los individuos ya tienen como lo colectivo adentro, ya tienen
el mestizaje. Entonces, lo singular es por decantación, digamos, somos singulares en cuanto resolvemos lo colectivo. Si no, no podemos ni ser singulares, porque nuestro modo va por el otro lado, si ya somos mestizos. Dos cosas. Primero, ¿y eso está bien o está mal? O sea, porque parece que, claro, parece que como que si estuviese idealizando una manera, pero capaz que la otra también es válida, la de ellos, ¿no? O sea, sí. Digo, capaz que hicieron una interpretación pésima de eso, pero también puede haber una interpretación mejor o más elevada de lo que es Edipo. Claro. Capaz que no entendieron eso de la ceguera y esa parte no la entendieron, no sé. Lo que pasa es que las dos son válidas. Claro. Pero sí, nosotros, no justamente, la diferencia es que nosotros sí podemos ver la de Edipo. Ellos no pueden ver la de Lal. Claro. Esa es la única diferencia. Nosotros tenemos que hacerles ver la de Lal, porque ellos no tienen la matriz para verla. Ojo, o sea, apenas la podemos ver, porque la tenemos acá y todavía no la podemos ver. Nosotros nos creemos... Ni siquiera vimos la revista de eso para ver el mito. O sea, es que nadie vio la revista. El drama es que hasta ahora hemos creído que Edipo era nuestro mito. Ese es el asunto. Cuando en realidad funciona todo distinto. Entonces, como desde Edipo nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos ir a la conquista. Nosotros vamos a casarnos, no vamos a la conquista. Vamos a casarnos con la hija del sol. Ya vamos en el cisne, vamos volando en el cisne. Y Edipo no tiene ningún cisne, no sabe quién es. Entonces nosotros nos creemos que somos Edipo cuando somos otra cosa, distinta, no digo ni mejor ni peor, pero somos otra cosa. Lo esencial es que nosotros estemos situados. Tenemos que reconquistar nuestro alma. No sé cómo será el psiquismo nuestro a partir de ese mito. No sé, yo no lo tengo desarrollado. Como hará un Freud de acá. En el de Edipo, ¿quién cumpliría el rol de la abuela de la... No hay. Cuando va al oráculo dice, mi futuro quiere saber. El otro le dijo, mira, ¿no te pareces a tu papá? Y el otro va y pregunta por el futuro. Pero, digamos, su abuela real no importa. No juega, no aparece. Significativamente no existe el nombre de la abuela. La madre, ni la madre de Yocasta, ni la madre de Layo, que serían sus abuelas, no figuran en la mitología. Estuvimos buscándolas. Pero podría ser Tiresias en un punto. Claro. Tiresias es el sabio. Tiresias ve, digamos, sabe. Es el que ve todo. Es el astrólogo, ¿no? Sabe lo que pasó y lo que vendrá. Sí. Podría llegar a ser algo cercano parecido a la abuela. Pero ¿vos por qué decís que Edipo sería como el padre de la... como usted. Claro, porque este sujeto que aparece, gigante que aparece de la noche, de la oscuridad. Sí. Y que es el estado, yo creo que es el estado colonial, español, o norteamericano, inglés. Los sucesivos estados represores. Cualquiera. No, porque el mito tiene la sutileza de distinguir entre Nostej y Gostej. Entonces yo creo que el Estado español es Nostej y el Estado oligárquico que se crea a partir de 1816 es Gostej, que es un gigante hermano del otro, pero que no reconoce. La fidelidad a Fernando VII, que no, en realidad por ejemplo, por ejemplo, y los sucesivos también bueno, juraron fidelidad a otros, pero es lo mismo, pero bueno. Entonces, en el mismo momento que se produce la conquista, se está recuperando el mito edípico, el mito griego, es en el Renacimiento. El descubrimiento de América, la conquista de América se inicia junto con el Renacimiento. O sea, es el mismo movimiento. Y el poder que se les impone a los habitantes de América es el poder de los españoles. Entonces ellos vienen trayendo Edipo, y es el momento en que Edipo se hace rey, empieza a aparecer la ciencia moderna, viene la Ilustración, y eso es lo que gobierna en América. Entonces Nostej es eso, y es el momento en que Edipo logra el reino de Tebas.
Pero Edipo es querido por el pueblo. Nosteg es un personaje claro. y terrible. Pero Edipo gobierna allá de una manera y acá gobierna de otra manera. Allá digamos, el rey de España es querido por los españoles hasta cierto punto, pero digamos que es querido. En cambio acá no, acá lo mínimo que hacen es cargarlo. Es un chiste acá el rey de España, ¿no? El sello ese que cuando se llaman las cosas decían se acata pero no se cumple, decían acá, ¿no? Venía la resolución, había que hacer tal cosa. Decían no, se acata pero no se cumple. Total, estamos a 3.000 kilómetros. ¿Qué problema hay? 11.000, sí. Era un chiste acá el rey. Un chiste, pero mientras no te agarraba como a Tupac Amaru y te separaba en 4 partes. O sea, era un poder terrible, espantoso, pero no para el pueblo español. Claro. Entonces el pueblo español lo quería. Edipo era querido por los tebanos, pero para nosotros eran los tebanos. De todos modos, el AL, yo creo que en un por lo menos 50% de la población argentina es vivido, aunque nadie haya abierto la revista Runa, ni haya oído el nombre del AL. Está en el alma, está en la conciencia, está dentro. Sí, está porque colectivo, digamos. que es un sector de toda América del Sur que reconoce el mestizaje, que digamos no lo ve con asco, pero hay otro sector que reniega del mestizaje, más allá de la sangre, decíamos el mestizaje como modos de ser, como digamos decir, bueno, tenemos 3 componentes que es blancos, indios y negros y eso está. Si uno no mira con asco eso, está como asumiendo esa voluntad de acuerdo del AL. Y si uno mira con asco eso, está como digamos, actuando Edipo. Claro. Es un portavoz de Edipo en el sentido de claro, el que tiene conciencia de identidad y el que no tiene conciencia de identidad. Las instituciones mismas, claro, nuestras, sí, en América, son todas edípicas, vienen todas de la Ilustración, que es el momento en que Edipo toma el poder. Vienen de ahí. O sea, nosotros, la famosa frase, y lo que hace falta es educación. ¿En qué sentido se dice eso? Se dice en el sentido de la Ilustración, que como dice Kant, ¿no? que el pueblo ha llegado con la Ilustración a su madurez, dice Kant. Entonces la gente toma eso, pero eso es la historia de Europa, la historia de Edipo, no tiene nada que ver con nosotros. A nosotros podemos llegar a decir esa frase en otro sentido quizá, no sé, pero en ese sentido no. A nosotros no nos hace falta la Ilustración. Quizás el AL represente esto de que desafiando ese principio kantiano de que el sujeto va a hacer al objeto. Claro, de ninguna manera. Porque Kant dice el sujeto hace el objeto y el sujeto que hace el objeto es el sujeto de la burguesía y el objeto es ella. Y claro, en cambio, el AL se va a la conquista del objeto, que no, se mueve, va a la conquista. que se móvil, que se transforma. Va al encuentro de algo que ya tiene adentro. Claro, pero va al encuentro, a su vez se describe, no a la conquista, al encuentro. Concepto, por ejemplo, de que el movimiento despliega la historia. Cuando decíamos antes el concepto, cuando se petrifica el concepto se detiene el movimiento. Claro. Que tampoco coincido que el movimiento sea una dialéctica de tipo hegeliano, por supuesto que no, ¿no? El movimiento en otro sentido. Entonces el concepto la petrifica, la detiene. Por eso Hegel, bueno, la vuelta de la historia, ¿no? Y el AL es como un desafío a todo Totalmente. eso, que se encarna a su vez, y fundamental, en lo que pasa hoy en día, en la sensibilidad salientina y Cristo también, ¿no? Sí, tiene 80. Ahora, la domesticación de la generación del 80. Sí, pero el AL, bueno, en un sentido es un desafío al padre y desafía al padre, ¿no? Lo desafía al padre y desafía al tío. Lo vence a los dos. Es más poderoso que los dos. Claro, lo desafía sabiendo quién es. Sabiendo quién hay es. un abismo. Sabemos quién somos. Hay gente que tiene más conciencia. Es ayudar al otro a que tenga conciencia que ya tenemos una identidad. Exactamente. Bueno, el mito es esperanzador. En el fondo es esperanzador. Sí, es esperanzador. Termina exitosamente. La clave estaría ahí, en que nosotros sabemos que tenemos una identidad nacional, que me parece que es una de las grandes conquistas del peronismo. Haber establecido estos lemas del antiimperialismo. Quizás el gran error fue no terminar esa identidad
porque hablamos de antiimperialismo, pero nunca hablamos de anticapitalismo, y que sería la pregunta pendiente, es decir, unir el concepto de nación con el concepto de clase, ¿no? Sí, por eso nosotros pensamos que hay que ir a estos pilares básicos. Claro. Hay que ir a los pilares básicos, porque si no, uno, digamos, toma cosas de ese modo de ser, que no es nuestro salvo en una tercera parte en todo caso, y trata de modificar, y no son más que modificaciones dentro de ese mismo modo de ser. Claro. Hay que ir al pilar básico y llegar hasta ahí. Y entonces partir del otro pilar, porque lo que somos nosotros es el otro pilar. Es que es un pilar que va al acuerdo. O sea, no es que se va a ir que va a excluir a Edipo. Porque yo no sé hasta qué punto lo individual por ahí no funciona mucho Edipo. Es que puede ser, no sé, pero nuestro patrón es ir a acordar. Al acuerdo en paridad. En paridad. Porque si no, no paridad. es ir a entregar todo. Porque ir a hacer acuerdos entregando todo es facilísimo. Claro. Claro. O sea, de lo que uno piensa que es acordar hablando. Claro. Desde la paridad. Porque lo que pasa con las oligarquías es que como son de acá, claro, hacen acuerdos, pero van enseguida a hacer el acuerdo. Sí. Pero el acuerdo lo hacen así. Bueno, ¿qué querés que haga? El otro le dice, bueno, hace esto. Bueno, fenómeno, listo, hicimos el acuerdo, firmemos. No, está bien, porque en el fondo vamos más atrás de Edipo, vamos a Agenor y Teléfasa. Termina sí, claro, eso. Al final está Agenor y Teléfasa. Repiten desde el origen del mismo Edipo, sí, o sea, sí. van arriba de todo. Porque su lógica es de conquista y la nuestra es de concordia. Ahí está, bueno. Ahora, nosotros no podemos ir a la conquista, podemos defendernos y ponerle la barrera de pinos que hace el AL, pero no podemos ir a la conquista porque ese no es nuestro... Nunca Argentina, por ejemplo, fue a la conquista, ningún país de América fue a la conquista. No. Un poco los chilenos, pero... Son graciosos. ¿Se tiene alguna noción de la etimología de los nombres huelches? Del al? No. El al, hay una versión que dicen que es el grito del cisne. Dicen que sale del cisne. No sé si en todos los casos. Hay una línea que se llama el al. ¿Sí? No, sí, pero es lo de Israel. Sí. Sí, pero es otra cosa. Es otra cosa, porque viene el al. Sí, es porque es otra palabra, sí. Son otra cosa. Yo te tecnología. Siguiendo con esta idea de revalorizar los mitos de acá, ¿no? ¿No habría que hacer una astrología de acá? O sea, con lo que, o sea, porque... Interesante. Pasa lo siguiente. Tenés que refundar la escuela, digamos. No, pasa lo siguiente, ¿Por qué no? La astrología no es europea. Esas ideas. Bueno, pero estamos usando, bueno, con el zodíaco estamos usando... Usamos un zodíaco que es originario de Egipto, que es de donde viene toda la cultura europea, viene todo de Egipto, entre ellos el zodíaco, entonces entre esas cosas el zodíaco. Pero no se origina tampoco en Egipto, viene mucho más atrás, de Asiria y de ahí del oriente ese... Bueno, pero cuando hablas de, no sé, de Tauro, hablas de Venus, cuando hablas de dioses que son de allá. Tomamos los dioses de allá. Claro. Sí, podría pero ser. La fagocitación es lo interesante, que es porque no se trata de los mitos de acá, ¿no? Entonces nos quedamos con los mitos de acá y todo. Sí, no, se trata de fagocitar lo que nos venga bien. De digerirlo, digamos, no de tragarlo sin masticar. Entonces eso es importante, uno tiene que estar abierto a todo el planeta. Esa es nuestra forma. Nuestra forma no es excluir, sino hay una cosa interesante acá, vení, me la como, la digiero y la transformo en Jorge. ¿No? Yo me como una manzana, ¿qué pasa con la manzana? Una gran parte de la manzana se transforma en Jorge. Uno metaboliza. Lo digiero, le saco todos los pedacitos, lo abro, lo desarmo y lo vuelvo a armar de nuevo a mi manera, según mi matriz energética. Y bueno, los antiguos hacían eso, disculpame, ¿no hacían eso? Sí, se comían. Se iban, claro.
dioses de otro lugar y ellos lo transformaban a su cultura. No, y cuando vencían a la otra tribu, se comían al dios. El corazón del guerrero principal, con lo cual se fagocitaban el valor del otro. ¿Y acá no había astrología? Sí. Los tehuelches, no sé, los que estaban más acá, los ranqueles. Los ranqueles tenían una astrología muy básica, pero tenían astrología. Hay testimonios de los militares, no de los de la... No me acuerdo si eran los de los que hicieron el genocidio de Roca, sino antes, Mansilla. Hay testimonios de que hacían las cosas en función de Venus, del Sol. Hay partes militares que dicen eso. Que usaban el elón también. ¿Qué cosa? Que usaban el elón. Hay algunos datos que dicen que ellos usaban el elón, la palabra sagrada de la India, la usaban los ranqueles. Hay una serie de conexiones acá en la zona sur que son muy llamativas. ¿En excursión a los indios ranqueles, Mansilla, dices? No sé si en excursión, vale la pena leerlo, ese libro, te lo recomiendo, es una maravilla total. ¿Cómo es el libro? Excursión a los indios ranqueles. No, pero me parece que no, hay un parte de un jefe militar. Que es el que una vez te mandó Esteves, de un jefe militar que había que dice, no creo que avancen mañana porque Venus está no sé qué y los indios seguían por eso. Dice el jefe militar que le manda a otro jefe militar. Sí, que por ahí Venus es lo que dice Mansilla en función de la lectura antropocéntrica. Sí, claro. Hay que ver, a lo mejor decían otra cosa. Algo decían referido al cielo. Algo decían referido al cielo. Sí, era un lenguaje, finalmente. Sí, tenían una especie de astrología a su modo, sin escritura, oral y todo eso, ¿no? Tenían digamos, los tehuelches, Aoniken, en realidad se llaman Aoniken, tenían una cultura oral refinadísima. Los parlamentos se ganaban no en función de quién tenía razón, sino quién exponía mejor sus argumentos. El que lo decía mejor tenía la anuencia de los demás, y lo decían tantas veces como fuera necesario hasta que todos coincidían que el que lo decía mejor era ese. Podían pasar una semana ahí. Dormían adentro del parlamento. Los jefes se encerraban en una carpa, les traían comida y hablaba uno, 2 horas. Nosotros estudiamos la historia de los romanos en vez de los romanos. Pero impresionante. Después hablaba el otro, después hablaba el otro. Y seguían hablando hasta que había uno que todos concordaban en que era el que lo decía mejor. Entonces, si logró decirlo mejor, debe tener razón. Esa es la idea. Si lo dice de manera tan bella, tan organizada, tan clara, la razón debe estar ahí. Hagamos lo que dice él. Y se mandaban con eso. En lugar de disputa, ahí notable, es increíble. Dormían adentro del... Es decir, mientras uno hablaba, pasaba un día, pasaban 24 horas, 48 horas, se dormían. Entonces algunos se dormían mientras seguían hablando. Hasta que no tomaban la resolución, no terminaba el Parlamento. Duraban semanas. El consenso no existía la mayoría y la minoría. No había mayoría y minoría. Si se producía eso, se dividía. O sea, que un sentido de totalidad. Sí, total, completo, sí. Y basado en criterios no solamente con esa racionalidad estrecha, sino una racionalidad amplia. Si estaba bien dicho, si se convencía. Claro, el tema de Crisipo, ¿no? El que habla del corazón, digamos, seguramente el que hablaba con una cosa más completa, más entera, ese ganaba el debate. Entonces habían desarrollado una labia increíble. Eso lo cuenta Mansilla, que dice que cuando lo recibía, iba Mansilla con su grupo, 4 o 5, ¿no? En eso venían 4 o 5. Si iban 5, venían 5. Entonces, Mansilla dice, bueno, entonces empezaba uno. Bueno, general Mansilla, usted y el coronel tal y el cabo, se sabían todos los nombres, y el cabo del otro, son bienvenidos usted y su señora y sus hijos, Juancito y cosas así. Media hora de bienvenida. Después empezaba el otro y le repetía todo lo mismo.
Y le decía todo, pero a su manera. Y el otro, hasta que los 5 terminaban. Y cuando terminaba, la parte complicada era cuando terminaban. Porque entonces se daban un abrazo. Y los indios eran unas bestias. Y lo agarraban a Marcillo. Era terrible, salían con una costilla rota. Porque les daban unos abrazos que lo levantaban en peso, así. Y bueno, era muy gracioso cuando lo cuenta Mansilla. Pero él, a pesar de su condición, ve este mestizaje. Sí, sí, Mansilla, sí. Lo ve claramente. Es otra cosa de la generación del 80, Sí, Mansilla, Ramón Lista. El otro es Ramón Lista, es un personaje que nadie lo conoce, Ramón Lista, un héroe, digamos, argentino que estaba casado acá, era un militar que se casó con una chica de la clase rica de acá, de la oligarquía, pero lo mandaron al sur. Y el tipo se enganchó con los Auniquén y se quedó viviendo ahí. Se juntó con una india, empezó a tener hijos y no volvió más. Pero después fue gobernador también. Cuando volvió, después de unos años volvió. Seguía siendo militar. Entonces lo mandaron a Formosa. Y se perdió en Formosa. No se sabe dónde murió, cómo murió, desapareció en Formosa. Y fue el primero que escribió el mito del Al. Fue el primero que contó el mito. Gracias a quien tenemos la primera. Ramón Lista, un héroe. Tiene una calle. Sí, tiene una calle, sí. Pero ¿en qué año? Creo por la 1860. Entre 1870 y 1880. Antes de lo de Roca, ¿no? ¿A dónde fue? Entonces fue entre 1860 y 70. Chubut, por la zona de Chubut. realmente Después se fue a Formosa, lo mandaron de gobernador a Formosa. Formosa no era nada. Desapareció. Bueno, nunca más volvió. Se fue a ir. Cerramos, sí. Que por si alguien quiere decir algo sería bueno más. hacer un paralelismo también y quedarnos, ¿no? Con algo como un resumen. No sé, a mí me resulta muy interesante esto de los ojos, de poder tener otra mirada, no quedarnos en la binariedad. De ahí viene lo del tercer ojo, ¿no? Claro, también esto de no desconectar lo intelectual con el corazón, es importantísimo, porque si no, si estamos acá en la mente, o si estamos muy en el corazón y no hay mente, nos polarizamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina en este momento? Claramente. Ahora, fíjate que el AL va montado en el cine, o sea que el tema del corazón, el AL lo tiene, o sea que si uno recupera ese espíritu del AL que va montado en el cine, vuela, ya está, ahí está Crisipo, está el pensamiento del corazón, está... Y no era la conquista, no era la lucha, sino... Y Europa lo ve con Antígona. Es lo que se suele confundir con el sentimentalismo, ¿no? Es decir, los europeos, cuando ellos nos miran a nosotros, dicen que nosotros hacemos todo por sentimientos. No, nosotros hacemos porque no hemos perdido la conexión entre la cabeza y el corazón, que es distinto. No es que somos sentimentales al estilo mamífero. Podrá haber alguna cosa personal, pero en general, como pueblo, no somos así. Somos estilo Crisipo todavía. Tenemos esa unidad. Ellos no lo entienden, porque como ellos tomaron la decisión con Layo de irse para el cerebro izquierdo, y entonces no lo entienden. Ellos creen que nosotros somos sentimentales. Peor, sensibleros. Sensibleros. Me hace acordar a Evo cuando dice que no usa corbata porque separa Claro, corta el flujo. Claro. Es el prototipo de la globalización del Estado. Y además usa todas las guardas, todas tienen que ver con las tribus. Las guardas que se guardan. Sí, la constitución de Bolivia es la más avanzada del mundo. La de los animales, ¿te acordás? Yo de los animales, derecho animal, está en Bolivia y en Ecuador. En Ecuador, sí. Claro. Bueno, gracias por haber venido. Espero que todo esto les sirva para seguir pensando y inventando cosas.